Seguimos con la reproducción en animales y aquí tenemos un cuadro resumen de la reproducción de los principales fila o tipos de animales: esponjas, nidarios, platelmintos, etcétera, hasta los mamíferos. Sería muy largo y tendido desarrollar cada uno de estos fila, que es lo que cómo es su reproducción. Por lo tanto, con estudiar el cuadro más o menos, pues tenemos bastante para este tema. Si no, estaríamos meses hablando de todo ello. ¿De acuerdo? Tenemos en primer lugar pues todo lo que son los invertebrados hasta equinodermos y luego los vertebrados. Siguiendo con los apuntes, pues tenemos algunos casos de invertebrados, por ejemplo los nidarios, que tienen alternancia de generaciones. Tenemos una medusa que tiene reproducción sexual, produce gametos eh, mm, femeninos y masculinos, se unen, dan lugar a una larva que se desarrolla, dando lugar a una larva libre que se desarrolla y dará lugar a un pólipo que se fija en el sustrato. El pólipo se reproduce por eh, reproducción asexual, por estrobilación, ¿eh? y dará lugar a formas libres que se convertirán en medusas que volverán a dar reproducción sexual. Esto es una alternancia de generaciones que tienen estos animales, o muchos de los nidarios. Tenemos el caso de los moluscos, donde hay uno que tiene fecundación externa, otro fecundación interna, etcétera. Vais viendo el cuadro y en los apuntes de ampliación pues tenéis todo esto muy desarrollado. Seguimos con la reproducción en vertebrados y, como siempre, como estamos viendo en todos los aparatos, vamos a seguir con la reproducción humana como ejemplo de los vertebrados, aunque luego veamos algunas cosas particulares de algunos de ellos. Aquí tenemos características del aparato reproductor femenino, y luego veremos el aparato reproductor masculino. Iremos viendo los diferentes aspectos de la reproducción en humanos como ejemplo de la reproducción en animales vertebrados. Luego diremos pues algunas características particulares de alguno de ellos. Bien, eh, los humanos, como los mamíferos, tenemos reproducción interna. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el macho introduce los espermatozoides dentro del aparato reproductor femenino. Bien, los aparatos reproductores, aquí tenemos los femeninos, se dividen en órganos genitales internos y órganos genitales externos. Internos: ovario, trompas de falopio, útero, vagina. Los externos: labios mayores, labios menores, el clítoris y el himen. Vais viendo para qué es cada uno y lo vamos a ver en los diferentes dibujos que tenemos. Aquí tenemos pues un corte de la parte interna de los órganos reproductores, donde tenemos la vagina, que es el órgano copulador, donde se introducen el pene y los espermatozoides, la entrada del útero, el cervix, el canal del cervix, y el útero, que es un órgano musculoso, de musculatura lisa, donde las paredes, lo que se llama el endometrio del útero, pues se irán preparando para recibir un posible embarazo. Luego tenemos las trompas de falopio a ambos lados, que conectan con los ovarios. Los ovarios, como veis, entre el ovario y las trompas de falopio hay un saltito. El óvulo tendrá que dar un salto, ¿eh? Y el ovario está unido al útero por unos filamentos, unas fimbrias que lo mantienen unido y que no, pero están ahí como flotando, unido por este hilo, ¿de acuerdo? Bueno, los órganos externos pues los tenemos aquí: el clítoris, el orificio uretral, que no pertenece al aparato reproductor, la entrada de la vagina, los labios mayores, los labios menores, el monte de Venus, etcétera.
Seguimos viendo unos esquemas más esquemáticos, valga la redundancia, como es el aparato reproductor femenino de perfil de frente con las distintas partes, pues que se ve mucho más esquemático, aunque el esquema anterior era más real que este. Seguimos con el aparato reproductor masculino, que también se divide en órganos genitales externos, órganos genitales internos, externos, pene y escroto, internos, testículos, los diferentes conductos, las vesículas seminales, la próstata y la uretra. Aquí tenemos pues, los genitales externos, pene y escroto, y aquí tenemos pues en esquema las diferentes partes del aparato reproductor masculino. El pene con el glande y el prepucio, los distintos conductos, la próstata, que es común al aparato reproductor y al aparato excretor, esto es la vejiga de la orina, la famosa próstata, la vemos aquí, las vesículas seminales, y por aquí faltarían las vesículas de Cooper, todas ellas que proporcionan un medio para nutrirse los espermatozoides y para nadar. Espermatozoides y con todo lo que producen las vesículas y la próstata, pues da lugar a lo que conocemos como semen. El pene, que está compuesto de unos tejidos que se llaman tejidos esponjosos y tejidos cavernosos, que son capaces de llenarse de sangre y es lo que provoca la erección, sin la cual no se puede producir el coito. Y aquí tenemos los testículos con el epidídimo, que es donde se van acumulando los espermatozoides una vez hechos, una vez fabricados. Decirlo así. Bueno, vamos a hablar del óvulo. El óvulo se produce en el ovario. En el ovario hay una serie, cuando una niña entra en la pubertad y se va convirtiendo en mujer, pues tiene unos 400 óvulos a medio formar, que una vez al mes se van formando dentro de lo que se llama un folículo. El folículo es una estructura formada por células con el óvulo a medio formar, que va madurando hasta que hacia el día 14 del ciclo, ahora lo veremos más adelante, se produce la ovulación. El óvulo es una célula grande que tiene llena de vitelo para los primeros días del desarrollo embrionario, que se alimente el embrión. Perdón, los testículos están llenos de lo que se llaman los túbulos seminíferos, y en estos túbulos seminíferos es donde se van formando los espermatozoides. Se forman los espermatozoides, se van acumulando en el epidídimo y luego ya van saliendo por el conducto deferente. Aquí tenemos el espermatozoide, en comparación con el óvulo es muchísimo más pequeño. Su característica principal es que tiene un flagelo para nadar, y el núcleo ocupa casi toda la cabeza, tiene muy poquito citoplasma. Cuando entra al óvulo, cuando se produce la fecundación, que por cierto no sé si lo he dicho, se produce en las trompas de Falopio, aunque ahora lo veremos, solamente entra a la cabeza, del cuello hacia abajo se queda fuera. Y aquí tenemos lo que es el ciclo femenino. El ciclo femenino, que es la ovulación, que ocurre una vez al mes. Está condicionada por las hormonas femeninas, que a su vez están condicionadas, aunque aquí no está, por la LH, la hormona luteinizante, y la FSH, hormona estimulante del folículo, que provienen de la hipófisis. Bien, el ciclo consiste en que la pared del útero que tenemos aquí, este sería el ciclo uterino y este el ciclo ovárico. Una vez al mes, como estaba diciendo, pues se va madurando un óvulo dentro de un folículo. Hacia el día 14 aproximadamente,
es decir, desde el día que empieza la regla, lo vemos aquí abajo, hasta el día 14, la regla empieza a contarse cuando empieza la menstruación. Hacia el día 14 se produce la ovulación. Lo que nos queda del folículo, que en este caso cuando ya es grande se llama folículo de Graf, se llama cuerpo amarillo o cuerpo lúteo, que es el encargado de producir progesterona. Vemos aquí la curva de progesterona como crece una vez que se ha producido la ovulación. La curva de estrógeno, como he dicho, está condicionada por la subida de la LH y la FSH que provienen de la hipófisis. Bien, la progesterona es la hormona del embarazo. Si hay embarazo, el cuerpo lúteo permanece durante los 9 meses produciendo progesterona. Si no hay embarazo, el cuerpo lúteo degenera y se produce la menstruación. ¿Por qué perdura el cuerpo lúteo? Pues porque el embrión produce una hormona, la gonadotropina coriónica, que mantiene el cuerpo lúteo activo. Esa hormona, la gonadotropina coriónica, es la que se detecta en los test de embarazo. Y el ciclo uterino, que va a la par con el ciclo ovárico, consiste en que la pared empezamos aquí, la pared del útero, esta pared que se llama endometrio, esta sería el miometrio, la pared musculosa, va creciendo, se va vascularizando, preparándose para recibir un posible embrión, para que pueda anidar y formar la placenta. Si no se produce esta fecundación y no hay embrión, pues como he dicho, este endometrio degenera y se produce la menstruación. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto sería el ciclo ovárico. Y para terminar esta fase, pues vamos a hablar de cómo se producen los espermatozoides y los óvulos. El varón produce espermatozoides desde la pubertad hasta que deja de producir por vejez, que no tiene una fecha definida. En los túbulos seminíferos de los testículos, las células 2N cromosoma, 44 más XY, van entrando en meiosis y van produciendo cada una cuatro espermátidas que madurarán y producirán espermatozoides. Crecen los flagelos, etc. En cambio, en la mujer es diferente. La mujer hacia el mes séptimo del desarrollo fetal, es decir, antes de nacer, tiene varios millones de células madre, de ovocitos primarios. Cuando nace, solamente le quedan unos cuantos miles, varios cientos de miles. Y a partir de ese momento van muriendo y cuando llega la pubertad le quedarán unos 400. Los ovocitos primarios entran en división meiótica y se quedan ahí desde el momento del nacimiento hasta la pubertad, y muchos de estos van muriendo en la primera división meiótica, en la profase 1. Cuando llega la pubertad, una vez al mes, uno de estos ovocitos primarios que está a medio dividirse sufre la primera división meiótica, dando una célula grande y una célula pequeñita. La célula pequeñita se llama corpúsculo polar y la célula grande se llama ovocito secundario. Sigue el desarrollo, la segunda división meiótica, dando lugar a también cada una de estas células grandes a un corpúsculo polar y una célula grande, que ya es el óvulo, pero se queda en la metafase 2 hasta que es fecundado. Una vez que es fecundado es cuando se termina esta segunda parte de la meiosis. Entonces, resumiendo un poquito, se nacen con varios cientos de miles de ovocitos primarios. Cuando se llega a la pubertad solamente quedan unos 400 y el desarrollo de cada ovocito termina una vez que ha sido fecundado por un espermatozoide. Cuando se acaban todos los ovocitos primarios llega la menopausia. Bueno, hasta aquí esta